Los cometas son cuerpos menores con tamaños que van desde unos pocos metros hasta algunos kilómetros de diámetro, compuestos principalmente de hielo y silicatos. Se trata básicamente de grandes bolas de hielo sucio, y sus órbitas, normalmente muy alargadas, los llevan a pasar la mayor parte del tiempo muy alejados del Sol en regiones frías del sistema solar. Pero cuando se acercan al astro rey, se calientan y el hielo se sublima y pasa de estado sólido a estado gaseoso. Gracias por tu visita. La clasificación espectral divide las estrellas en tipos espectrales y, con un refinamiento posterior, en clases de luminosidad. No obstante, en muchas ocasiones hablamos de tipo espectral para referirnos a la combinación de ambos, el tipo espectral y la clase de luminosidad. Gracias por tu visita. Viaja a las lunas de Júpiter que pueden albergar vida. La misión JUICE averiguará si bajo los hielos de Ganímedes, Europa y Calisto hay océanos habitables. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Quiero invitaros a que se suscriban al canal, así ayudan a su crecimiento. Empecemos. Si buscamos vida en el sistema solar, es ahí donde hay que ir. Esto comunicó Rosario Lorente, que es científica de operaciones de JUICE, una de las misiones más ambiciosas que jamás haya llevado a cabo la Agencia Espacial Europea. La investigadora se encuentra en un momento crítico, el que precede a un lanzamiento espacial, en el que se mezclan los nervios, la emoción y un trabajo ingente. La sonda de 6 toneladas de peso partirá el próximo día 5 de abril desde la Guayana Francesa para embarcarse en un viaje de 8 años hasta llegar a Júpiter y a sus 3 lunas heladas más grandes, Ganímedes, Calisto y Europa. Una vez allí, estudiará el sistema durante más de 4 años, equipada con un conjunto de 10 instrumentos científicos únicos. No está preparada para detectar vida, pero sí para reconocer si los gigantescos océanos subterráneos que supuestamente esconden estas lunas, y hay fuertes evidencias indirectas de su existencia, reúnen las condiciones adecuadas para albergarla. Si es así, el hallazgo tendría un impacto sin precedentes en la búsqueda de vida en el universo. La sonda JUICE, fabricada por la compañía Airbus en Toulouse, se lanzará plegada como un origami. Así ya tendrá un tamaño bastante impresionante. Pero cuando despliegue sus enormes paneles solares de 85 metros cuadrados, que son necesarios para obtener suficiente energía para sus instrumentos e equipos, superará la longitud de una pista de tenis. El despegue estaba previsto para el pasado año, pero la pandemia del COVID-19 complicó la coordinación entre los 23 países involucrados en su desarrollo y lanzamiento. Además, JUICE debe aprovechar ciertas ventanas de lanzamiento, que se abren cada varios meses, para así aproximarse a Venus y la Tierra y utilizarlos como ondas que le proporcionen el impulso deseado y gane velocidad. Esta velocidad la va a necesitar porque la sonda tendrá que recorrer 6.600 millones de kilómetros
en un viaje de 8 años. Una vez que entre en el sistema joviano, empezará un complejo paseo que le llevará a sobrevolar las 3 lunas, que son Calisto, donde lo hará 21 veces, Europa, donde lo hará 2 veces, y Ganímedes, que lo hará 12 veces. Se situará a 200 kilómetros de la superficie de Calisto y a 400 kilómetros de las otras dos. Orbitará alrededor de Júpiter 3 años y medio para después colocarse en la órbita de Ganímedes, donde permanecerá durante 9 meses. Llegará a situarse a 500 kilómetros de distancia e incluso podría descender a 200 kilómetros si el combustible lo permite. Es la primera vez que una misión orbita alrededor de 2 objetos distintos y la primera vez que una sonda gira alrededor de una luna diferente a la nuestra. Finalmente, la sonda, ya sin combustible, caerá sobre Ganímedes. Quiero darte las gracias por tu visita y, como siempre, invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y pedirte que si tienes cualquier duda la pongas en un comentario y yo te la responderé. Como siempre, gracias de corazón. Los tipos espectrales se definen en función de las características presentes en el espectro de las estrellas. Originalmente, los tipos espectrales fueron definidos por letras del alfabeto A, B, C. Conforme avanza la clasificación, algunos tipos se refundieron y con ellos sus letras. Posteriormente, los diferentes tipos espectrales pudieron asociarse a la temperatura de las estrellas y fueron ordenados en temperaturas decrecientes. De este modo, quedó la moderna serie de tipos espectrales O, B, A, F, G, K y M. Gracias por tu visita. El Sol es una estrella activa y variable. Desde 1849 se contabilizan diariamente el número de manchas solares y existen registros de manchas desde 1610, cuando Galileo las observó por primera vez con telescopio. Así se ha comprobado que el número de manchas observadas aumenta desde prácticamente ninguna hasta más de 100, decrece de nuevo y así sucesivamente con un periodo de unos 11 años. Esto se llama el ciclo de la actividad solar. Durante cada ciclo, los grupos de manchas bipolares del hemisferio norte solar muestran una orientación magnética opuesta a las de los grupos del hemisferio sur. Gracias. La Cefeida es una estrella variable intrínseca que pulsa, lo que induce unas alteraciones de brillo
que presentan una correlación muy estrecha entre el periodo de cambio y la luminosidad. Dicho de otro modo, cuanto más brillante es una cefeida, más lentas son sus pulsaciones. Por lo tanto, al medir el periodo de pulsación de una cefeida, se puede calcular cuál es su luminosidad y de ahí se puede deducir la distancia. En 1912, Henrietta Leavitt estableció la relación periodo-luminosidad de las cefeidas y descubrió cefeidas en las nubes de Magallanes, nuestras galaxias vecinas, comprobando que las estrellas cefeidas pueden ser utilizadas como patrones para determinar distancias.